Hola, buenas noches. Empezamos aquí el Canal Deportivo, empezamos la temporada de Canal Deportivo 2023-2024 y bueno, siempre los primeros programas, porque todavía el deporte no está en su máxima ebullición, bueno, pues nos gusta estos canales deportivos de plató, que un poco son la entrada de lo que va a ser el canal deportivo a lo largo de toda la temporada. Hoy vamos a hablar de un equipo, bueno, un equipo importante, porque ¿para qué vamos a decir lo contrario? Es un equipo que lleva muchísimos años fundado, estamos hablando de 69 años que va a cumplir, que ha tenido diferentes trayectorias dentro del fútbol, hay que aclarar que vamos a hablar de fútbol, dentro del fútbol canario, y bueno, pues que recientemente ha conseguido entrar lo que antiguamente se llamaba la tercera división, en la tercera ref. Hablamos de la Unión Deportiva Terror, que es todo un, bueno, es todo un hito, sobre todo el practicar con fútbol de cantera, el fútbol modesto, el fútbol este que muchas veces no sale en los medios, que para salir con dos frases en un periódico, o un minuto en una televisión, o 10 minutos en radio, pues cuesta buscar amistades y buscar amigos para que a ver si te echan el cabo de que salga. Hay otros equipos que están a lo mejor en unas posiciones más arriba, que van sobrados de medios, pero en este caso la Unión Deportiva Terror pues le cuesta. Para hablar de este equipo tenemos dos invitados esta noche. Enfrente de mí se encuentra Cristian Santana, que es el director general de la Unión Deportiva Terror. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches. Bueno, tú estás relacionado con los medios de comunicación, es un compañero, bueno, pues va a estar en los dos lados. Eso parece que no, pero eso beneficia un poco. Él lleva muchos años en Radio Marca y bueno, pues le va a ayudar un poco también en esa gestión con los medios de que como decía yo, de amistades, pues bueno, por amistades pues te pueden ir dando ese minuto en televisión o esos párrafos en prensa. Bueno, pues a través de las amistades ya Cristian tiene ya un punto ganado. ¿Cómo está el equipo, Cristian? Bien, bien, ahora comenzando una temporada exigente, una temporada que es complicada por de dónde viene, más que nada porque un club que viene a ascender es candidato a descender, perdón, viene a ascender, es un candidato a no descender, y ahora luchar contra una tercera ref que es muy profesional, una tercera ref que está subiendo muchísimo en cuanto a presupuesto, en cuanto a organización, en cuanto a profesionalización, que todos lo estamos viendo, no por nada, no solo por el Terror, sino un Lanzarote que es profesional, un San Mateo que es profesional, una tercera que ya es más profesionalizada y que, quieras o no, ya eso de primera, segunda, tercera ref, la tercera ref estás a un paso de Copa del Rey, porque si estás ahí, si asciendes vas a jugar Copa del Rey, una segunda ref que ya es ámbito nacional, entonces una tercera ref que nos estamos preparando concienciadamente para no descender, porque el proyecto pasa por eso, y por poco a poco profesionalizar el club. Tenemos, bueno, a mi izquierda a Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, bueno, toda una leyenda, toda una institución del fútbol y sobre todo del fútbol sala, que es el actual entrenador de esta Unión Deportiva Terror y conseguía el año pasado ese ascenso a la tercera ref. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿qué tal, José Luis? Bien, buenas noches. Bueno, tú que has pasado por esta casa muchas veces, incluso como jugador, Sí. porque te hemos entrevistado como jugador, hay que decirlo, hace muchos años. Bueno, no tanto, porque como decíamos fuera de micrófono, ha sido un jugador incombustible, se retira del fútbol a los 44 años, del fútbol sala. Fútbol sala, sí. Fútbol sala a los 44 años, o sea,
y a los 6 empezó, me parece, que a jugar al fútbol, o sea, toda una vida, y después, como le parecía poco, que tenía poco fútbol, pues bueno, pues sus labores como entrenador, que ahora le han dado este ascenso. ¿Cómo estás viendo a esta Unión Deportiva Terror en tercera ref? Ya Cristian decía, bueno, mucha profesionalización en los equipos, también hablábamos fuera del micrófono que a lo mejor de 18, 12 están para subir, ¿no? Sí, bueno, Cristian lo ha resumido perfectamente, es decir, vamos a dar un paso importante de cara a esa profesionalidad de los jugadores, de lo que va a ser una institución, el club. Yo creo que un ayuntamiento como Terror se merecía también un equipo en la Liga Nacional. Y bueno, vamos a ver, aceptamos el reto y vamos a ver cómo nos va la cosa. Está claro que es una tercera ref de 18 equipos donde hay unos presupuestos brutales. A mí en algunas emisoras de radio me preguntaban quién eran los favoritos y yo me reía, ¿no? Porque decía, si quieres te digo los 6 equipos que a lo mejor tenemos menos presupuesto, que a lo mejor nos va a costar más, que seguramente vamos a ir no con más ilusión, pero te aseguro que con menos tampoco que los que tienen esos grandes presupuestos. Y para nosotros es un reto y indudablemente vamos a pelearla, sobre todo lo que le digo a los chavales, vamos a disfrutar muchísimo de esta categoría. Y bueno, ahí estamos entrenando, estamos con mucha ilusión y vamos a ver qué depara todo, ¿no? Como comentaba Cristian ahora mismo, pues nuestro objetivo principal es asentarnos en la tercera ref y a partir de ahí pues ya ver cómo se va dando todo. ¿Cómo ha asumido el pueblo este ascenso? ¿Cómo has visto tú que eres de Terror, cómo has visto que la gente ha asumido el ascenso de este Terror que hacía 13 años que no pasaba por esa categoría, por la categoría de tercera? ¿Cómo lo ha asumido? ¿O cómo ves que está el pueblo? Mira, José Luis, yo no fui el primer sorprendido. También cierto es que veníamos de 2 temporadas atrás que, bueno, al final habían 25 jugadores, de los cuales solamente había uno del municipio. Quieras o no, eso no atrae la gente que tiene que atraer. Nosotros intentamos el año pasado, cuando me ofrecieron el club, pues empezar a contar con gente de Terror, gente que estaba jugando por fuera, gente con la que no se contaba, gente que teníamos que repescar sí o sí. Y bueno, parece que eso fue una inyección para que otra vez las gradas pues empezara a ver un poquito menos cemento, ¿no? Todavía nos queda mucho, porque indudablemente las gradas, donde sí notamos, lo puede certificar Cristian, en la promoción de ascenso fue increíble, porque encima perdimos el factor campo porque nos clasificamos como cuartos. Todos los partidos teníamos que jugarlos fuera y fue increíble como en Valle Seco la mitad de la grada era de Terror y solo se escuchaba a Terror. Cierto que también el partido fue un partido que se nos dio de cara. Lo mismo pasó en el campo del Unión Viera, que también ganamos 0-1. E incluso cuando fuimos a Herbania se desplazaron como 25 o 30 personas también a animar al equipo, ¿no? Con lo que conllevaba un domingo, casi metidos en junio. Y bueno, hemos notado ese enganche, sobre todo en la base, el que luego pues, que la gente te haya hecho un seguimiento, las redes sociales, que también la tenía muy apagada. Con la llegada de Cristian se ha activado también todo eso, lo necesitábamos. Y bueno, en principio bien, ahí estamos con la campaña de abonados también, que va lentita, pero parece que se va teniendo aceptación. Y bueno, ir poquito a poco, José Luis, lo hemos hablado, hay que subir un escalón para subir el siguiente, nunca dar más pasos de los que debemos, y esa es la misión. Seguimos siendo un club humilde, con gente trabajadora, con gente que no... Lo comentabas, él sigue trabajando, aparte de ser el director general, sigue trabajando en Radio Marca, yo sigo trabajando en mi profesión porque no vivimos de esto, es decir, somos unos amateurs compensados, si quieres. Y bueno, al final esto es lo que tenemos dentro, lo que nos gusta, y disfrutar. Cristian, me imagino que el equipo se ha movido en cuanto a reforzar un poco esas líneas. Creo que en la portería hay alguna sesión de algún equipo grande, ¿no? Para que juegue el portero, en este caso, que es una de las novedades que tenía este equipo. Se está buscando un poco reforzar el equipo para intentar mantenerse en tercera. Al final, estar profesionalizado todo conlleva también que hay jugadores que han contribuido al ascenso, pero que a lo mejor para tercera, con todo el respeto del mundo, pues no da ese nivel.
que no es negativo, sino que todo jugador tiene una fase de aprendizaje, un equipo muy joven, y a lo mejor el jugador que tiene 18, 19, 20 años, pues a lo mejor es jugador de tercera división en 23, 24 años, no ahora mismo. Entonces se ha buscado eso, se ha buscado también experiencia, pero no se ha fichado a nadie de 30, 32, 33 años, sino experiencia en la categoría. Han llegado jugadores que han ascendido con el San Fernando, han llegado jugadores que han descendido con el Estrella, pero que conlleva con ello una larga trayectoria en tercera, y se busca eso. Al final es una plantilla que no tiene experiencia en tercera. A lo mejor el capitán, Dani Hernández, es el capitán, pero en tercera quizás no ha jugado nunca. Pero si el grupo estuvo para ascender, creemos que el grupo conlleva también que puede para permanecer en tercera. A partir de ahí, pues esos refuerzos que tienen que hacer es apoyar al grupo, aportar al grupo para permanecer, como te comento. Pero tampoco se ha agitado mucho el árbol en cuanto a fichajes. Creo que son 5 o 6 caras nuevas, tampoco ha sido mucho más, pero buscando eso tienes que dar ese salto de calidad. Nosotros en invierno, cuando estamos en preferente, dijimos que si queríamos optar a algo, teníamos que reforzar de cara a algunas posiciones que estaban debilitadas, sobre todo el gol, que el gol es lo que todo el mundo busca ya en esa fecha. Y lo hicimos para, bueno, si suena la flauta bien, si no, pues mira, vamos a buscar el objetivo. Encima, el grupo que teníamos hasta la penúltima jornada, el que iba quinto, casi que podía descender todavía. Entonces, pues si te aportaba para ascender o para jugar la promoción, perfecto. Si no, te iba a aportar para estar tranquilo en las últimas jornadas. Y ahora en tercera vas buscando eso, vas buscando gente, jugadores que te aporten ese salto de calidad para que en los partidos, ya que quizás no vamos a ser un equipo que vaya al choque, porque no es la mayor virtud de la plantilla, pues en base a otro estilo, otra identidad que ha ido bien al menos en preferente, pues morir con eso en tercera división. ¿Qué te da? Pues ojalá, porque el proyecto está basado en eso, está basado en permanecer en tercera, porque al final hablaba Eduardo del ayuntamiento, hablaba de la historia del Terror. Es un equipo que tiene gente detrás, es un equipo que tiene apoyo detrás. Entonces, si permaneces en tercera este año, el año que viene pues va a ser un poco más fácil, ya sea por patrocinio, por ayuntamiento, ya sea por todo lo que conlleva la masa social, pero tienes que permanecer. ¿Que no te da? Tienes la estructura hecha para preferente otra vez y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Entonces no han sido jugadores que quizás diga el Terror es que va a ascender, el Terror es que va a estar jugando a la promoción. El Terror va a competir, que es lo que nos llevamos de la pretemporada. Cuando hablas con otros directores generales, deportivos, utilleros, fisios, de otros equipos, lo que te dicen es, ojo que el Terror va a competir. Pues tenemos a lo mejor, y no por desmerecer el ejemplo de la Estrella creo que en la primera vuelta consiguió 9 puntos. Una Estrella que quizás aportó toda la experiencia y después los nombres no te dan una permanencia. Y le faltó competir. Entonces nosotros lo que buscamos este año es que el Terror pueda competir. Estás más cerca de salvarte si compites. Y al menos nuestro primer objetivo en pretemporada se ha visto, que es competir. Y en la primera jornada yo creo que el mejor de los ejemplos es ese, Lanzarote, con mucha gente de fuera, con un proyecto que, como hablamos de los presupuestos de tercera, está cerca del $500.000 de euros, de los 500.000 euros, que es un proyecto muy importante, con una ciudad deportiva, con Lanzarote, que quiere ya también un equipo en segunda ref, y ahí se va a ver si el Terror está para competir o todavía tenemos que buscar algo más, pero en principio el objetivo que va a ser competir, yo creo que lo podemos sacar adelante. El ayuntamiento que habla del ayuntamiento de Terror, ¿cómo lo lleva con la Unión Deportiva Terror? Bien, nosotros siempre vamos a pedir más. Claro, siempre pero el apoyo es decidido, sí. Y a pesar de los cambios sí. que hubieron, sigue ese apoyo total y decidido al club, ¿no? Sí, el concejal de deportes además es ex de la Unión Deportiva Terror, estuvo en presidencia, estuvo de directivo, entonces él sabe lo que es gestionar un club. Lo que quizás a lo mejor falta, y no es una crítica ni mucho menos, porque nos han apoyado y nos van a apoyar muchísimo, pero es el cambio de chip, es decir, la tercera de hace 10 años, dice, una tercera normal, una tercera que se mueve 100.000 euros de presupuesto, 80, 70 va bien. Este año es que la Real Federación Española de Fútbol te exige un mínimo. Nosotros tenemos un presupuesto de 140.000 euros, que es muy poquito para la tercera, es un club humilde. Te digo, el Lanzarote, clubes de aquí, de Gran Canaria, superan los 300.000 euros, es el doble que lo nuestro. Entonces, quizás falta ese cambio de chip de ellos nos han asegurado competir, que con eso estamos nosotros contentos y más. Es decir, ellos nos aseguran, oye, vas a salir a competir, ya si le quieres pagar 1 euro más, 1 euro menos, ya es cosa tuya, pero competir vas a salir. Entonces con esa parte estamos súper contentos. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, la afición, todo tienen que ver, una entrada de 5 euros cara, oye, a lo mejor hace 10 años sí, ahora no, ahora es lo que se mueve en tercera división, una tercera que, como te digo,
está muy profesionalizada. Claro. Eduardo, tú ya has tenido esa toma de contacto con los jugadores. ¿Los jugadores cómo están? ¿Animados? ¿Están con ganas, con ilusión? Sobre todo los que venían de la temporada pasada con el equipo. ¿Cómo los has visto? Pues la verdad que muy ilusionados y además trabajando muy bien. Lo que comentaba Cristian, al final no deja de ser un equipo humilde, un equipo sin experiencia. Ten en cuenta que el ascenso lo logramos con una media de edad de 22 años y medio. Jugadores incluso que, bueno, de hecho teníamos 3 jugadores de Teror y con edad juvenil. Y uno de ellos fue el segundo jugador con más minutos en la Unión Deportiva Teror de preferente el año pasado. Es decir, el entrenador solamente te da la opción a que subas, luego ellos se lo ganan, aquí nadie regala nada. Hablo de Samuel Cabrera, Elías mismo, el delantero centro, jugó la promoción los 3 partidos de inicio con el número 9, César, este año se nos ha ido al División de Honor porque, bueno, lo ha pedido el División de Honor, segundo año juvenil y había debutado con el preferente, con 16 añitos. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al final puede más la ilusión, las ganas que lo que puedas traer, lo que tiene que traer, y lo hablábamos con Cristian cuando hacíamos con el staff técnico, que al final no solamente queremos nombre, ¿sabes? Queremos hombres, y que a nosotros el éxito del ascenso se fraguó en el vestuario. Es decir, la unión que hubo entre los jugadores y el cuerpo técnico fue lo que nos llevó, pero además 100%. El fútbol sí, porque hay que jugar al fútbol. Teníamos una propuesta bonita de fútbol que era gustar y gustarnos, y creo que lo conseguimos, pero por encima de todo el vestuario que había. Entonces yo, por respeto, yo he mamado fútbol y a veces hay que ser justos, ¿no? Y como bien decía Cristian, a lo mejor hay jugadores que creo que están todos para competir en tercera, pero bueno, a lo mejor a algunos les falta un poquito más de experiencia, el que vayan a tener menos minutos, pero lo que las gestas que hicieron el año pasado, pues había también que agradecerla de alguna forma y darles esa oportunidad y esa continuidad, porque creo que se la merecen. Para mí fue durísimo tener que prescindir de 4 jugadores que también estuvieron, pero esto es fútbol, esto es deporte, esto tiene que ser así, no queda otra, ¿no? Pero lo que ha venido, gente que ha venido a hacer grupo, a hacer piña, no miran que vengan de un tercera o incluso el caso de Joel Zamora con un ascenso a la segunda ref a la espalda con el San Fernando, es uno más y bueno, ves trabajar a estos pibes y te dan ganas de seguir trabajando porque al final están súper ilusionados. Y bueno, y después la ilusión que se ha transportado a la parte del director general, del presidente, todos, porque al final incluso el ayuntamiento mismo, notas esa parte. Ahora vamos a la ofrenda, si Dios quiere el lunes, a la ofrenda de la Virgen, que ya ellos mismos lo piden, ¿no? Entonces todas estas cositas parecen que ves que hay una ebullición, que la gente está con ganas, que la gente está ilusionada, y no nos falta sino terminar de atrapar a esta gente que en Teror pues nos animen, que vengan, que se diviertan, y además estamos trabajando muy bien con la base, que soy de los entrenadores que creo que la base es el cimiento y el pilar más importante para cualquier club deportivo, llámese como se llame, y creo que se está trabajando muy bien también en esa faceta. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Cristian Santana y con Eduardo Moreira. Estamos hablando de la Unión Deportiva Teror. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del Canal Deportivo, esta inauguración de la temporada del Canal Deportivo con la familia de la Unión Deportiva Teror, un equipo que, bueno, pues este año tiene marcado un objetivo que normalmente, bueno, pues suele ser la permanencia. Que viene algo más, pues bueno, pues bienvenido sea, nunca se sabe. En esto del fútbol, el fútbol no es matemáticas y lo ha demostrado a lo largo de la historia. A lo mejor el pez chico se come al grande en un determinado partido y el que no daba nadie un duro por él, de repente lo ves arriba. Eso tiene, Eduardo, el fútbol, que no es matemáticas, ¿no? Lo tenemos tan cercano como el año pasado, ¿no? Que empezamos la pretemporada y no nos ganábamos ni entre nosotros. Sí, sí. Es decir, pudimos haber hecho 14, 15 partidos amistosos, entre torneos y partidos amistosos, y ganamos un partido solamente, me acuerdo perfectamente, 1-0 al Barrial en el torneo del Pino, que jugamos después la final contra Las Palmas C. Y bueno, y yo le pedí a los chicos que paciencia, justo lo que comentabas, ¿no? Esto no son matemáticas exactas, esto es trabajar. Y bueno, también el objetivo que se nos había marcado el año pasado, el cuerpo técnico, un cuerpo técnico también nuevo, aparte de toda la plantilla, solamente repitió Hernández, el capitán, de 25 jugadores, uno solo repitió, el cuerpo técnico que subía todo desde el juvenil, con gente nueva y con ilusión, como el caso de Cristian, que también llevó la temporada pasada. Y claro, quieras o no, está esa incertidumbre, ¿no? Y el objetivo que nos marca la Junta Directiva era mantener al equipo, porque caer en el pozo de la primera regional es muy complicado para después. Empezamos ahí, piedrita a piedrita, pasito a pasito, trabajando, y como bien decía Cristian antes, creo que el grupo nuestro tenía 13 equipos, ¿no? Era el impar, 14 el otro y 13 nosotros, muy cortito, nadie arrancaba por arriba, nadie se despegaba por abajo. Hasta las últimas 3 jornadas todavía habían equipos para meterse en promoción de ascenso y equipos que descendían. Nosotros estuvimos todas las temporadas metidos terceros, cuartos y a 6-7 puntos del descenso. Imagínate cómo podía estar ese grupo, y dándonos tortas para estar metidos arriba y abajo. Parecía más una subida al Tourmalet que fútbol, ¿no? Al fin y al cabo, el trabajo fue lo que nos dio, y quién iba a pensar, ¿no? que trabajábamos para no descender, mantener la categoría, y cuando nos vimos con... De hecho se creó un eslogan ahí, era de soñar despiertos, ¿no? Y íbamos cada día soñando despiertos, hasta que logramos meternos en la promoción. Y luego ahí la única consigna era refrescar piernas, trabajar con la mente, disfrutar de cada entrenamiento, y esto es un regalo, vamos a disfrutar. Fuimos a Valle Seco, 1-4. Bueno, tenemos el objetivo más cerca, pero no los pies en el suelo. Tenemos un Unión Viera que es un recién descendido de la tercera división. Vamos al campo del Viera y ganamos 0-1, y ya nos presentamos con el Hermania, otro equipo recién descendido de la tercera división, y no por méritos contraídos, sino fue por el famoso arrastre de los 5 equipos canarios de la segunda ref. Caen y ganamos allí 0-3, ¿no? Y ahí, bueno... Ya fue la claro, y entonces te pones a pensar que cómo habíamos empezado 9 meses atrás, y lo acabas de resumir. Es decir, el fútbol es tan bonito por todo esto, ¿no? Porque no sabes nunca. Equipos que partían con un presupuesto increíble y casi se ven descendiendo a primera regional. Entonces, bueno, es el trabajo. Cristian, bueno, llevas 2 años como director general. Iba a decir que los toros se ven bien fuera de la barrera, ¿no? Tú que estás en los medios, sigues estando. Esto no tiene nada que ver con los medios de comunicación. Es diferente, ¿no? Aquí gestionas personas también, aquí gestionas muchas cosas. No sé, estás hablando hoy también de dinero, que son temas complicados para todo el mundo. Lesiones, jugadores, viajes, hospitalidad de equipos que vienen, ahora mucho más con tercera, que son muchos los que vienen de otras islas, con aficionados que están o no de acuerdo, con ayuntamientos, con patrocinios, y tienes que tener todo más o menos del gusto de todos, porque al final si un patrocinio te falla,
Las son lágrimas te problemas. empiezan a salir, ¿no? Sí, son problemas y al final tienes que tener todo eso de acuerdo. Es verdad que ayuda mucho que la gente conozca a Edu, que conozca al cuerpo técnico, que conozcan a los jugadores, eso ayuda. Pero sí, gestionar personas siempre es complicado, siempre es complicado. Aquí a veces, y yo soy de los primeros que por mi trabajo, Miguel Ángel Ramírez yo lo hubiera hecho mejor, pero es que después estás ahí y dices, que tampoco es tan difícil, tampoco es tan fácil, perdón, tampoco es tan fácil, entonces hay que No, entender y sobre todo, Cristian, porque no es el mismo presupuesto. No, ni mucho. Porque claro, que si tú hablaras de muchos Es millones más, de euros... si no recuerdo mal la cifra, la Unión Deportiva Las Palmas dona a la Basílica del Pino, por el Sagrado Corazón, cuando el ascenso Cuando hace la ofrenda. dona más que nuestro presupuesto de tercero ahora mismo. O sea, que estamos... que estamos El hablando- corazón de Jesús tiene que estar privado. tiene que estar privado. Por lo menos podría jugar en tercera bien. Sí, no, y además es eso, por eso te comentaba que el proyecto al final pasa por asentarte, por permanecer, por lo que te digo, si el Terror al final es un club que está bien visto fuera. Ahora en preferente, en primera, es un club que es pagador, es decir, que al final, por más o por menos, siempre está al corriente de sus pagos, que eso es importante también en la época que estamos, y la gente le gusta por la historia que tiene, unas instalaciones que tienes un campo de fútbol para ti, aunque no pertenezca a la Unión Deportiva de Terror, solo tienes el Terror, tienes un gimnasio, tienes ojalá una cantina pronto, tienes la gente que tiene de costumbre ir el fin de semana a Terror, ya sea por una cosa u otra. Entonces, todo eso conlleva que el proyecto vaya alrededor. Ves el San Mateo, tiene una cantina que es tradición, irte a comer un bocadillo de pata. Y parecen boberías, pero si la gente empieza a coger esos recortes, el Terror no te voy a decir que puede ser uno de los 4 grandes, ojalá, pero sí es un proyecto que tiene que ser de tercera a corto plazo. No era para ascender el proyecto el año pasado, nosotros lo hablábamos, el proyecto era permanecer, y con la plantilla tan joven, este era el año para intentar ascender a tercera, que menos mal que no estamos en preferente, porque con el grupo que hay es complicadísimo ascender a tercera división, pero el proyecto va enfocado a eso, a permanecer y a crear esa idiosincrasia que el Terror siempre ha tenido, aunque después en tercera no ha permanecido... Ya, 2 años como máximo. Nada, Sí. no. Pero tampoco se descarta nada, ¿no? Tampoco se descarta nada, el fútbol nunca se sabe. Las Palmas va a entrar en Champions, no, lo descarta tampoco. Esto es así, el fútbol es así. Es que te digo, hablas con mucha gente, el Terror está para competir, el Terror va a estar luchando por media tabla, ¿o no? Nosotros empezamos Lanzarote, Villa, Las Palmas, San Mateo. Sí, por lo menos, que decir, ¿cómo se llama? El empezar te va a decir por dónde vas a ir, claro. O no, es que son muchas Claro, variables. de repente gana los 4 partidos seguidos a los 4 de arriba. Y te ves con 0 de 12 y dices tú, el Terror es que va a ser, te ponía el ejemplo de Estrellas, que el Estrella del año pasado va a ser mucho mejor que el Terror este año. Es que a mí no me gusta el comienzo, pero es que después tienes que jugar con todo. Lo malo es eso. La dinámica. Vas a Lanzarote, recibes al Villa, te vas al Anexo y recibes al San Mateo. Ya está. Te ves con 0 de 12 y tienes a lo mejor un buen equipo para permanecer, pero en tu cabeza es que ahora mismo, hablando mal y pronto, eres malísimo, eres muy malo. Sí, pues además se le crea a los jugadores Ese es el problema. El miedo a ganar, el que no llega. el que no llega, porque además no, te han tocado claro. los 4 huesos para empezar, ¿no? No doy, no soy capaz, y al contrario, vas a Lanzarote el primer partido, sacas un empate y ahora mismo eres Dios, y eres así, y recibes al Villa de Ángel López, te sonríe la fortuna, ganas y te pones con 4 de 6 siendo un recién ascendido. Oye, que el Terror puede estar arriba. Al final te tienes que aislar de todo eso porque los medios son sí, muy... claro, porque sí, bueno, tú lo sabes. Los medios son complicados. El Terror es uno de los favoritos al ascenso y te hunden en la miseria, Claro. porque también Es presión. es presión que le crees a los jugadores. Al final Porque encima el miedo a ganar y el miedo a perder, al final lo que hace es que todo te hace te colapsa. y al mentalmente. final se consigue. Yo soy los que pienso de que siempre mejor ir de humilde, de tapado, de intentar, pero no tapado, es que es una realidad, somos un equipo recién ascendido. Es decir, Nadie cuenta con el Terror al final. Claro, al final el año pasado tampoco contaba nadie, nosotros nos veían, ya te digo, la pretemporada y la gente nos decía, es decir, gente del fútbol nos decía, candidatos número 1 al descenso el año pasado. Mira Yo cuánta, recuerdo, y cuánta poca esto es una anécdota, yo recuerdo, que es bonita de contar, estaba en casa y había vendido unos muebles y habíamos jugado la pretemporada, y es verídico, esto es verídico al 100%, habíamos jugado contra el Pedro Hidalgo que al final pasa lo que pasa, estaban metidos en descenso y termina como termina, pero vendí unos muebles con un ex entrenador mío, que fue el que vino a buscarlo,
y una persona ayudarle del Pedro Hidalgo. Y le dice, chacho, a quien estuve viendo que jugamos un amistoso la semana pasada fue el Teró. ¡Buah! Teró, para descender este año, pero clarísimo. Y después mira lo que son las cosas, ¿eh? Y después le dice a mi entrenador, pues mira, este está en el Teró metido. Y al final, mira cómo termina. O sea, eras un candidato por la pretemporada. Y ahí yo le dije a Edu este año, la pretemporada no vale de nada. Vale para cargar piernas y ya está. Porque le ganas al Villa 3-1 y te crees que eres Dios. Vas al torneo del San Mateo, no pierdes ningún partido ante la Arucas, que, oye, con Juan Germán va a estar arriba seguro, con Israel Quintana al San Mateo con un proyecto bastante ambicioso va a estar arriba seguro, no pierdes ningún partido. Pero es que perdiste contra el Juvenil de Las Palmas, el B, contra el Preferente. Entonces, ¿cuál es la mitad? ¿Estás para luchar arriba o estás para luchar abajo? No vale de nada. Es que no vale de nada, y lo hablábamos, son muchas cargas. A lo mejor el San Mateo ese día llega con un entrenamiento de fuerza el día pasado y tú vienes de una sesión de spa, es que nunca lo sabes. Y entonces... 2-11 que compiten, uno juega un partido, otro juega otro, es decir, al final son muchas cosas donde nosotros queremos aislar, como bien decía Cristian, a los jugadores de eso. Yo siempre se los he dicho, ni tan malos somos cuando perdemos, ni tan buenos somos cuando ganamos. Esto es fútbol, esto es cuestión de disfrutar y aceptar lo que nos viene, no hay más. Eduardo, la profesionalización que decía Cristian, en el fondo ha perjudicado a este fútbol modesto, a este fútbol, porque claro, te limita mucho las posibilidades de tener un equipo competitivo, ¿no? Pues digo, por tanta profesionalización que hay de los jugadores, ¿no? Yo creo, fíjate, José Luis, que yo pienso que es al contrario. Yo creo que necesitábamos creo que se necesitaba eso ya, ¿sabes? Ya, por ejemplo, que hay jugadores que ya te exigen que hayan 6 sub-23. Es decir, dale cabida a la gente joven, no vale con hacer un equipo. Yo estuve jugando hasta los 44 años, ¿qué voy a decir yo? Pero también hay que darle cabida a los pibes, ¿no? Entonces, ya todo eso quieras o no, tienes que tener esas 6 fichas. Luego ya te empiezan a exigir contratos en los jugadores, que ya los jugadores digan, oye, tengo unas metas, tengo unas ilusiones, puedo llegar. Entonces, todas estas cosas de profesionalizarse, yo las veo muy positivas, siempre y cuando que se lleven por donde tienen que llevarse, por esos cauces que se tienen que llevar, donde puedas mezclar esa parte de jugadores que pueden llegar a ser profesionales con esa base que vas arrastrando y que los niños digan, oye, quiero ser como él, quiero llegar. Yo creo que esa parte que es bastante importante. Beneficia. Yo creo que beneficia más que perjudica, sinceramente. Yo no sé lo que opina Cristian. Es que depende, date cuenta. 22 fichas te permiten en tercera división, ¿no? Las Palmas puede tener 22. Las Palmas, nosotros como Las Palmas Atlético, donde está escrito Julián Araujo, que juega en primera división con la Unión Deportiva. Está escrito en el equipo de tercera. Exactamente, está escrito con el filial y creo que cuenta hasta como sub-23. Pero... Sí, pues tiene 18 años, 19 años. Tiene. Al final lo que sucede es el Teror puede permitirse tener un regional B competitivo para el que tirar de abajo si se lesionan 2. No, tienes que mirar un juvenil de primera, no porque... Oye, que al final lo hablábamos con Ángel López en el Villa. Sus juveniles están preferentes, si no recuerdo mal. Ellos no tienen B. Entonces tienes 22 fichas y si se te lesiona uno tienes que tirar de un juvenil preferente. Que puede ser muy bueno, pero a lo mejor el jugador con 17 años no está para jugar en tercera. Porque al final tiene una etapa de formación. Yo es el único pero que le pongo. Es verdad la profesionalización, que la Real Federación Española de Fútbol te da una ayuda importante con el tema de los contratos o con el tema de tanto contratos de jugadores como contratos de profesionalización de la estructura de la plantilla o del equipo, pero yo veo hay algunas lagunas. Al final Impulso 23 del año pasado y Impulso 27 de este año son 2 años que lo acaban de tener, pero hay que pulir cosas, las fichas, porque al final no todos los equipos se pueden mantener un B, un regional B es dinero, un regional B es dinero, o tener un juvenil, si tienes un juvenil división de honor como las grandes canteras, un Huracán, un Viera, puedes tirar de él, pero un juvenil de primera, un jugador que quizás pueda jugar en tercera, porque juvenil no va a estar en un primera juvenil, obviamente. Entonces esa es una de las lagunas que le veo. Por lo demás, es verdad que la profesionalización lo que ayuda a eso. ¿Qué pasa? Que sí quizás habría que regular los salarios, a lo mejor es una de las cosas importantes. Y lo hablaba con varios presidentes y el jugador está bien que lo haga, al final cada uno está en su derecho. Claro, cada uno tira donde puede. Juega con eso. Él me ofrece 800, mira, él me ofrece 800, tienes que pagar 900. Y ya estás haciendo competencia entre dos equipos que a lo mejor... Y es más fácil, oye, ¿es verdad que tú le ofreciste 900? No, yo le ofreciste 700. Y a lo mejor el jugador se está quedando contigo. O el representante. O el representante también, que ya... Sí, pues ya todos tienen representantes. Exactamente. Yo se lo decía a Edu. Hasta los alevines tienen representantes. Yo se lo decía a Edu, digo,
mi número lo tiene muchísima gente por el trabajo, vale, pero te han llamado representante que yo llevo a no sé quién que jugó el año pasado en el Tenerife, ¿y cómo conseguiste mi número? No, me lo dieron. ¿Cómo llegas a esa parte del terror? Claro, cada uno después te vende la película, que el terror es un club que va atractivo por todo lo que tiene, ¿no? Pero todos tienen representantes, ya. Claro. Y el que, es que mi jugador se merece cobrar 600. Pero ¿quién es tu jugador si no ha jugado en tercera nunca? No, pero se merece 600 porque es lo que yo veo. Pero no puede ser así tampoco. Sí, yo creo que se ha ido todo de madre, ¿no? Sí. O sea, todo esto ha hecho pues proliferación de representantes, que habría que examinarlos a esos representantes, porque a ver qué cualidades tiene ese representante para representar incluso a un alevín. Porque claro, yo ver un representante de un jugador alevín ya es para reírse, ¿no? Es decir, vamos a ver, el niño lo va a revirar, a lo mejor un futuro crack del fútbol se va a aburrir y en infantil abandona el fútbol. O sea, y es peor quizás. Es peor, claro. Y ese representante alevín, es decir, aquí hay cadenas a nivel España muy importantes a nivel de representación. Pero por ejemplo, Wasserman, una de las top de aquí, no se fija en ese alevín. Se fijará en ese alevín cuando sea regional entonces el que está con el alevín quizás no tenga los conocimientos para gestionar todo lo que conlleva un jugador. Es lo que digo yo, que ha salido mucha gente. Vamos a hacer un pequeño alto y ya llegamos a la última parte de Canal Deportivo. Estamos hablando de la Unión Deportiva Terror, estamos hablando de un equipo que está ahí, que va a competir, como dice Cristian Santana, y yo creo que eso es lo importante. Los nombres a veces no funcionan y traes muchos nombres y después al final el equipo pues se va a la preferente, como le ha pasado a alguno de reciente descenso. Hacemos ese alto y ya llegamos a esta parte final. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado al Terror, a esta Unión Deportiva Terror. A este equipo que ha ascendido a tercera ref, que viene con muchísimas ganas, que va a intentar mantener la categoría y bueno, que sea lo que Dios quiera, sobre todo con mucha ilusión y muchas ganas, sobre todo que se ha hecho un equipo joven y bueno, vemos a Cristian, que es el director general, bueno pues iba a decir que pues se decía antiguamente un pollo, ¿no? Pero joven, con muchas ganas, con mucha ilusión, lleva 2 temporadas. Hombre, a ti lo que te gustaría como director general es que el Terror, bueno, pues que no tuviera freno, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es la idea de todos. Después ya el salto es muy alto, ¿no? De tercera a segunda es muy alto, es muy complicado. Bueno, pero nunca se sabe las cosas, ¿no? Y digo yo, el futuro Cristian tampoco, ¿no? No, el futuro tampoco. Nunca le vas a hacer ascos a un dulce, ¿no?
Pero bueno, asentarte en tercera, sobre todo el mayor de los retos del año pasado era atraer gente, que la gente volviera al campo, que es importante, y ver 150, 200 personas es oro. Son muchas. Es oro. O ver, como decía Edu, Valle Seco, la mitad El campo era del Terror. De verde y blanco, que el Valle Seco encima se portó fenomenal porque nos cedió esas entradas sin coste. Entonces, eso era oro. Ver a gente que no has visto, ¿no? Y ese es el padre de una Alevín. ¿Y por qué la Alevín va a ver el regional? Porque al final nosotros buscamos eso de que ese jugador Alevín se viera también reflejado en lo que era el tercera o el regional en ese caso. El año pasado, ya al final de temporada, hicimos 3, 4 eventos para llenar o para intentar que fuera el máximo posible de espectadores al Estadio del Pino, que era la base, que estuviera toda en el terreno de juego en el descanso para hacerle un homenaje, porque al final ellos son el motor del Terror. En una hicimos también con un grupo de baile en el descanso de Terror que bailaran, atraes a los padres, atraes a la gente que le gusta verlo. Entonces buscamos eso, que el fútbol no se quedara solo en eso, sino al final el fútbol es un espectáculo, el fútbol es antes, durante y después. Antes porque aquí tenemos el ejemplo de Las Palmas, obviamente, irte a tomar algo en el bar, irte a tomar algo en la cantina con un amigo que hace una semana que no ves, que estás esperando ese día para reencontrarte, pues que sucede igual en Terror, aunque sea una cuota muy pequeñita. Y siempre lo hablábamos con los políticos, una dinamización del municipio, porque el restaurante que está al lado del campo, un viernes a las 8, a lo mejor no va ni tu familiar, pero juega el Terror y atraes al padre de aquel jugador, del otro rival, y terminas comiendo ahí. Entonces son muchos factores lo que mueve el fútbol, por suerte o por desgracia. Hay también un caso, perdona, que cogíamos a los niños, los más chiquititos, ¿no? Los benjamines y los alevines, y en partido los metíamos en la caseta a la hora de la charla, y luego salían de manos con los jugadores, ¿no? Quieras o no, parece una tontería, pero sí, claro, acercabas muchísimo, ¿no? Ya, de hecho, cuando fuimos a jugar la promoción, habían jugadores de estos pequeños que iban a los jugadores nuestros del regional, imagínate, a pedirles un autógrafo, ¿no? Cosas que dices tú, algo bueno estamos haciendo, porque es lo que nosotros sabemos de dónde venimos de la base y sabemos lo que es trabajar con la base y que la cimentación tiene que estar ahí. El equipo que se crea que arriba, sí, arriba es el fruto cuando dices tú, se ha madurado y lo tengo arriba. Pero abajo donde hay que regar es abajo. Y entonces cuando ves esas cositas y ves a los padres, ver a un padre que aparte es amigo mío porque es del barrio, y verlo ondeando una bandera de 8 metros, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y el niño que se lo quería llevar a otro equipo, y no, es que lo que se está haciendo en Terror, prefiero dejarlo aquí. Es otra de las cosas, nos hemos dado cuenta que en esta temporada, y lo que viene ahora, porque también ayuda también, hemos hecho un clinic también, donde metimos 69 niños, pues los padres han querido enganchar, ¿sabes? Niños de Arucas, niños de Piletas, niños de Firgas, municipios colindantes, por llamarlo así, pero esto antes no lo teníamos. Entonces, bueno, algo se está oyendo, ¿vale? Algo se está oyendo, algo se creo que se está haciendo bien, y para nosotros es importantísima esa labor. El equipo técnico mira hacia abajo, mira hacia su cantera, cómo van progresando, si hay alguno que se está atento a eso. Sí, bueno, el caso el que comentaba antes, yo empecé en la base hace 10 años de entrenador, tampoco tengo mucho rodaje como entrenador, pero llevo 4 temporadas con esta, serían 5, llevo 4 temporadas en el Terror, empecé con un año en cadete, y esos niños han ido conmigo un poco de la mano, ¿no? El 70% de esos jugadores de cadete, pues luego pasas a 3 años de juvenil, estás primer año juvenil, segundo año juvenil que estuve, y ya luego los dejé a ellos pues en el tercer año juvenil, segundo año juvenil, y ya me dieron la oportunidad en el Terror el año pasado, que fue cuando cogí el equipo de arriba, ¿no? Y subí con dinámica de regional a 3 jugadores que el menos que jugó, que fue César, pudo haber acumulado tranquilamente 250, 300, 400 minutos en una preferente. Y luego hablaba del caso de Samuel, que fue el segundo jugador de la plantilla con más minutos jugados, jugadores juveniles. Contesto a tu pregunta, ¿no? Que sí que miramos mucho para abajo. Además, a mí me gusta ir un sábado, ir a ver y sentarme a ver un cadete, un juvenil, pero ya no solamente porque miro esa parte, sino yo me disfruto mucho yendo a un Benjamín, que me vean allí, y luego los entrenadores te dicen, oye, mira que vino el entrenador del regional, no te importa y das la charla tuya a los niños, y te invitan, te llevan dentro y los ves a ellos, ves las caras de ellos. Entonces, bueno, todo eso cuando te hace recordar mucho a cuando yo también lo fui, que yo debuté con 16 añitos recién cumplidos en el regional, y ves esas cosas ahora y te llevan, te trasladan en el tiempo y te das cuenta lo importante que es, ¿no? Porque al final
con tan poquito haces a un niño feliz, ¿no? Y es el proyecto del club al final. Este año tenemos un coordinador nuevo de Fútbol 11, aparte del regional, que es psicólogo, y cuando me senté con él lo que era, es decir, aquí hay proyectos de jugadores, pero no de jugador, sino proyectos de club. Si este jugador, el alevín se le queda pequeño, en este caso Fútbol 11, si el infantil se le queda pequeño, debe estar en cadete, pero no es que deba jugar en cadete, oye, tiene que subir a entrenar, pero si su equipo lo requiere, que esté con su categoría, que esté con el grande entrenando, porque tiene que progresar, tiene que ayudar y tiene que estar con el infantil. Y una de las cosas también que introducimos, al final el problema de yo que vengo de la capital y he estado en equipos de capital cuando jugaba, yo llegaba a Levín o infantil con una base de fútbol ya detrás por todo lo que eso conlleva, estar en el Huracán o estar en equipos de aquí. Pero a lo mejor entero lo que notábamos era que la base tenía problemas. La base tenía problemas de control, de pase, de conceptos básicos del fútbol. Este año ya hemos introducido que esa serie de jugadores, que de infantil, cadete, alevín, que tú ves que le cuesta un poco, pues que tenga su tecnificación aparte, para que se pueda adecuar después bien con el grupo y siga su progresión, que no va a ser Messi, pero oye, a lo mejor te sirve para seguir jugando un juvenil, para estar en preferente, para estar en un primera, que siga su progresión como jugador. Entonces, por eso la base es fundamental, y al final es un municipio no hace descarte. Tú vas al Huracán, vas al Viera y tienes una selección, si no tienes el B, el C, el D, el E y el F, a lo mejor a veces. Claro. Ahí tienes uno por cada categoría, ahí no hace descarte. Entonces tú tienes que convivir con todos esos y ayudarlos a que ellos sigan haciendo su deporte y lo hagan lo mejor posible. Es otro tipo de labor. Y fomentamos mucho también el tema de valores. Yo el primer año en cadete yo exigía las notas, es decir, dependiendo, la prioridad era la familia, segunda prioridad los estudios, tercera el fútbol. Y todo era compatible, yo se lo digo a ellos, hasta para tener novieta, pero todo en su debido momento, y hay que saber cuáles son lo más importante. Que a veces eso no se mide en muchos equipos. Y sobre todo ahora... Sobre todo cuando hablas de equipos grandes a nivel cantera, son otros valores, son otras historias. A lo mejor hay menos comunicación con el jugador, menos acercamiento, ¿no? Sí, y tú fuiste jugador, ¿no? Yo terminé en el Barrio Atlántico con Gonzalo. Hombre, Gonzalo estuvo hace poco aquí. Gonzalo es un ilustre. Y más o menos, lo bueno que yo saco, estuve en el Huracán y a lo mejor el presidente no lo veías nunca, ¿no? En esa época, porque era más, no por nada, sino porque era más complicado, tenía 3 alevines, 2 juveniles, 2 infantiles, 2 cadetes, y al final lo que sucede en el Barrio Atlántico, veías a Gonzalo darte un bocadillo siendo alevín y siendo juvenil, sí, y en el Terror pasa igual, el presidente va a ver al Benjamín, entonces esa cercanía después del jugador que está en el tercera, que está en el regional, que viene de otro lado y dice, oye, que es que aquí el presidente está, ya te exige, a veces hasta el jugador de tercera te exige, oye, ¿dónde está el presidente hoy? Que no viene, que no se pasa por aquí, cosa que en otras canteras no puedes tener. Pero que eso en el fondo beneficia. Sí, beneficia mucho. Está claro, porque y además tú como jugador lo pudiste comprobar en tus propias... Sabe tu nombre. Claro. Ya con eso tú dices, se te infla el pecho, aunque después no se para nada. Y sobre todo Gonzalo, que bueno, aquí estuvo hace muy poquito en un programa, ¿qué podemos decir de ese hombre? Que lo entrevistamos en los años 90 y ahí sigue, en el 2023, ahí sigue Gonzalo. Y con el mismo pensamiento. Y con el mismo pensamiento. Bueno, él se quejaba un poco del trato que le habían dado últimamente al Barrio Atlántico, pero bueno, de ahí han salido jugadores muy importantes para el fútbol español, o sea que no estamos hablando de cualquier equipo de barrio, ¿sabes? Exactamente, sí. Y bueno, y con una filosofía marcada. Marcada, eso está claro. Ahí en el campo del barrio conocías a todo el mundo. Y eso es lo importante también de un equipo de club, que es que te firma un autógrafo, un alevín, que yo digo, ¿qué va a querer un autógrafo en tercera división? Si no es nadie ahora mismo. Pero para él, su cartulina verde con las fotos es el mayor de los premios. Entonces eso es muy positivo por todo eso. Y el Terror, de la Virgen, a ver niños ahí vestidos con el chándal del Terror y pidiendo una cartulina con las fotos de los jugadores y que les firmara. O el día del ascenso, bajando una caravana de coches pues los jugadores lo querían hacer, todos pitando, la gente en el balcón. Pero al final eso es lo positivo, eso es lo bonito. Eso se consigue en un municipio. En un municipio. Y en este caso, Terror, que para mí es mi segunda patria. Yo a Terror le tengo mucho aprecio. Primero por mi familia, que es originaria de Terror, y segundo porque es un equipo que ahí lo ha demostrado. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando con Cristian Santana y con Eduardo Moreira muchísimo de fútbol, además los dos saben bastante de fútbol, porque además lo han sufrido en sus propias carnes, porque han sido jugadores,
Y bueno, uno como director general del Terror y otro como el primer entrenador del Terror, pues bueno, van a tener una temporada movidita, van a tener una temporada, espero que... ilusionante por lo menos, positiva, espero yo también. Y de repente a lo mejor los traemos a final de temporada para celebrar algo. No digo nada porque yo eso suelo ser premonitorio, y lo saben muchos espectadores de Canal Deportivo, pero no quiero ser exagerado esta vez y voy a decir que a lo mejor los traigo, pero para celebrar algo, puede ser muchísimas cosas. Cristian Santana, director general del Terror, de la Unión Deportiva Terror, gracias por estar aquí. Gracias. Desearte lo mejor, como compañero, pues lo mismo, de los medios, y bueno, pues que sigas ahí en Radio Marca, RQR, que eso te lo agradece la afición que te escucha todos los días ahí. Y Eduardo Moreira, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue tantos años que llevas en esta casa que sabes que te hemos seguido siempre y hemos estado, bueno, pues orgullosos de que estés aquí con nosotros y bueno, pues desearte lo mejor. Y eso, que podamos celebrar algo a final de temporada. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Bien, pues con las palabras de Cristian Santana y de Eduardo Moreira, muy vinculados al Terror, por ser el director general y el entrenador, despedimos este canal deportivo, esperándoles, como no, la semana que viene. No se olviden, Canal Deportivo, hasta siempre.